Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver el sistema de archivos BTRFS en Linux, ¿vale? Lo que viene siendo la arquitectura, ventajas y retos, ¿vale? De BTRFS tengo yo mucha documentación en mi podcast, por si alguien tiene curiosidad y quiere aprender más. En mi podcast está amplio y extenso todo lo que tiene que ver con el sistema de archivos BTRFS. Bien, vamos a explicar digamos, lo que es BTRFS y por qué existe, los conceptos clave de code, copy on write, que básicamente cuando cambia un archivo no se sobreescribe el bloque viejo. BTRFS escribe el cambio en un bloque nuevo y luego actualiza los punteros de metadatos para que el archivo siga apuntando a esa versión. Y el bloque antiguo queda intacto, ¿no? Lo que viene siendo los copy on write significa esto. Los snapshots son los que vienen siendo se congela, digamos, el proyecto se hace una foto y si alguien quiere volver atrás, pues se vuelve con ese snapshot, ¿vale? Todo el tema de subvolúmenes, la integridad, la compresión transparente, ventajas y limitaciones, casos de uso y adopción. Y también vamos a ver las conclusiones de toda esta presentación. ¿Qué es BTRFS? Es un sistema de archivos moderno para Linux, diseño copy on write, gestión de volúmenes y características integradas. Motivación de BTRFS. Responde a las necesidades modernas de integridad y flexibilidad. Acepta las capacidades de tipo ZFS al ecosistema Linux. Acordaros que ZFS no tiene una licencia libre, tiene una licencia distintamente incompatible con GPL. Y por eso nació BTRFS para acercar muchas de las características de ZFS a este sistema, a Linux, ¿vale? Al ecosistema Linux. Simplificar la otra motivación de ZFRFS es simplificar la administración del almacenamiento. Historia resumida, 2007 inicio del proyecto en Oracle, 2010 maduración con acciones reales y a partir de 2020 Fedora y OpenSUSE lo usan por defecto en su escritorio. Filosofía de diseño, primero la integridad, copy on write y a operaciones atómicas, es decir, cuando cambia un archivo no se sobreescribe el bloque viejo. Función avanzada integrada, flexibilidad para crecer y reorganizar sin migraciones, arquitectura general, metadatos en árboles B, subvolúmenes como raíces lógicas y pool de almacenamiento compartido entre subvolúmenes. Árboles B, índice balanceado para búsquedas y actualización eficiente, escalan con millones de entradas, base de metadatos y asignación en BTRFS. Copy on write. Vamos a mirar qué es el concepto de copy on write, aunque yo ya lo he explicado un par de veces. No sobreescribe, crea nuevas versiones y actualiza punteros, habilita snapshots casi instantáneos y reduce el riesgo de corrupción de fallos de energía. Bien, beneficios del copy on write. Operaciones más seguras y atómicas, versionado barato de estructura, menos contención en ciertas escrituras concurrentes. Snapshot, concepto fotoconsistente del sistema en un instante. Inicialmente ocupa espacio mínimo, es de solo lectura o editable, clonable. Snapshot funcionamiento, referencia en bloques existentes, gracias a copy on write, cambios posteriores se escriben nuevos bloques y Snapshot conserva la versión anterior. Snapshot, usos típicos, rollback tras actualizaciones, versionado de configuraciones y puntos de control antes de los cambios críticos. Snapshot, gestión y retención, definir políticas de limpieza, evitar acumulaciones que llenen el disco, automatización recomendada en escritorio y servidores, replicación, la replicación replica el Snapshot de forma incremental, ideal para copias externas o backup y ahorra ancho de banda y tiempo en backups. Volúmenes, concepto, raíces lógicas dentro del mismo sistema de archivos, montables y gestionables por separado y comparte el mismo espacio físico. Subvolúmenes versus directorio. Semántica de raíz propia, no es una simple carpeta. Snapshots por volúmenes, borrado y gestión a nivel lógico independiente. Diseño de subvolúmenes, barra arroba para el sistema, barra arroba home para datos de usuario, barra arroba snapshot para snapshot del sistema. Cuotas por subvolumen, límites de espacios por áreas, control del crecimiento en snapshots, útil en entornos multiusuario o servicios. Compresión transparente. Para utilizar este tipo de compresión se utiliza CLIP, ZLZO, ZSTD. Permite un ahorro automático, menos escritura en SSD y mayor vida útil del SSD. También decir de que esto lo que hace, este tipo de compresión lo que fomenta es que se tire más de procesador y o consuma más recursos de CPU,
compresión y algoritmos y perfiles, ZSTD, equilibrio ratio-velocidad, es el recomendado, ZO muy rápido menos ratio, ZLib mayor ratio más CPU, ¿vale? Compresión, beneficio, más capacidad efectiva, es decir, hay más espacio en el disco duro, posible mejora de entrada y salida en disco duro, neutral, ligero impacto en CPU moderna, compresión con consideraciones, archivos ya comprimidos apenas ganan, medir impacto según carga, se puede activar por defecto y ajustar. Integridad, checksum. Checksum por bloque de datos y metadatos, detección de corrupción silenciosa y base para autorreparación con redundancia. Vale, la integridad, para quien no lo controle, es que algo sea íntegro, es decir, que algo quede así tal cual, sin modificar, ¿vale? Es decir, que no haya posibilidad de que se corrompa. Autorreparación o self-healing. Con redundancia, usa copia buena para corregir. Sin redundancia, al menos detecta y alerta. Clave en RAID 1.10 con scrubs periódicos. Scrubs, verificación proactiva, recorre y valida checksum. Repara usando copia redundante y programación periódica recomendada. Scrum. Scrub. ¿Cuándo y por qué? Array redundante, tanto en una versión mensual como trimestral, grandes volúmenes y archivos críticos y alerta temprana de sectores defectuosos, ¿vale? Esto es una de las razones por lo que usa Scrub. Balance de conceptos, redistribuye datos, metadatos en el pool, equilibra al añadir, quitar discos, puede liberar grupos puede liberar grupos poco usados, ¿vale? Que se usan poco. Balance de casos prácticos. Añadir nuevo dispositivo, cambiar nivel de RAID, mitigar fragmentación externa del espacio. Multidispositivo, un único sistema de archivos sobre varios discos, pool compartido de capacidad, cambio en caliente de topología. RAID soportado estable, que sería el RAID 0, rendimientos en redundancia, RAID 1, 1CX espejo, 2, 4 copias, 2, 4 discos duros, RAID 10, rendimiento más redundancia. RAID 5.6 estado actual, implementación no recomendada para producción, es decir, no es seguro. Riesgo histórico en paridad y perdón. Preferir RAID 1.10 para datos importantes. No code, cuando considerar y cuando no debemos utilizar el no copia en escritura. Imágenes de máquina virtual, base de datos con cambios pequeños, reduce fragmentación y latencia, pierde checksum en esos archivos concretos. Fragmentación y defrag, efectos secundarios de code, impacto en grandes archivos mutables, mitigar con planificación no code defrag, rendimiento onda orilla, lecturas y clonados rápidos, en snapshot clones casi instantáneos y compresión en disco duro que puede acelerar la entrada y salida. Rendimiento, ¿dónde sufre? Escritura aleatorias sostenidas, base de datos VM pesadas, sin ajuste, latencia variable bajo presión. Las buenas prácticas, su volumen separados para RAID y Home, en Nacho antes de cambios y compresión ZSTD en equipos modernos. Buenas prácticas en servidor ONAS, RAID 1.10, más scrubs periódicos, backups externo con server-side y plan de retención de snapshot. Para buenas prácticas, vale. Monitorización, uso de espacio, datos y metadatos, salvo dispositivo, alerta de integridad y eventos, ¿vale? Esto es lo que permite el concepto de monitorización, ¿vale? Gestores de snapshot nos permite gestionar este tipo de, de fotos. Hay muchas herramientas, tanto gráficas como de comando, que nos permite hacerlo. Copia externa, una cosa, un snapshot local no es igual que un backup, ¿vale? No es lo mismo. Acordaros que el backup, yo agarro y lo puedo cambiar me lo puedo llevar a mi casa, me lo puedo llevar a otro sitio, ¿vale? El snapshot local se queda ahí en local, ¿vale? Tened cuidado porque si se rompe el disco duro que tenéis ahí, no hay forma de restaurarlo, ¿vale? Esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Bien, vamos a hacer una comparativa BTRFS versus XT4, ¿vale? BTRFS tiene snapshots, checksum y compresión, ¿vale? XT4 tiene rendimiento simple y madurez. Elección, funciones versus simplicidad, ¿vale? Porque XT4 se caracteriza por ser muy simple. Comparativa BTRFS versus XFS. XFS destaca en archivos enormes y throwback sostenido, y BTRFS, gestión integrada y snapshot, ¿vale? Siempre rendimiento versus funcionalidad gestión, ¿vale? Vale, ahora vamos a ver ZFS versus BTRFS, ¿vale?
ZFS es muy robusto y completo, mientras que BTRFS es integral en el kernel y más ligero. Aparte de esto, hay un problema con las licencias, ¿vale? Adopción OpenSUSE. OpenSUSE tiene BTRFS por default, snapshots automáticos con el Snapper cuando se hace actualizaciones y arranque desde el snapshot cuando se hace rollback, ¿vale? Adopción en Fedora también hace lo mismo, BTRFS en defecto en Workstation, comprensión ZSTD habitual y apuesta por funcionalidades modernas. Hay muchos NAS comerciales que están apareciendo con BTRFS, distro Rolling Relics y para entusiastas y soporte creciente de herramientas. Casos de uso, el escritorio de test. Otro punto, o sea, yo siempre digo de que este tipo de cosas, hombre, tengáis cuidado y que lo probéis en máquina virtual y si veis que funciona bien, pues lo intentéis probar en vuestro ordenador, ¿no? Sí. Uno de los casos es crear puntos seguros antes de experimentar. Por ejemplo, tengo un ordenador y quiero probar un determinado software muy loco, ¿no? Como por ejemplo, yo no sé, un driver muy particular sobre una webcam. Y antes de cargarme el ordenador, pues puedo digamos, hacer este snapshot, ¿vale? Reversión en segundos, menos riesgo al probar configuraciones. Caso de uso, NAS o Gary Pine. Esto, o sea, el caso de uso en NAS Hogar permite, digamos, integrar los checksums en snapshots de carpetas compartidas, replicación experimental a otro equipo. Caso de uso, virtualización containers, conado y snapshots de imagen ágil, backup incrementales rápidos y aislamiento por subvolúmenes. Seguridad y cifrado, sin cifrado nativo aún, BTRFS tiene ese problema que no se puede cifrar por debajo y hay que buscar una equilibrar, digamos, integridad y confidencialidad. También te digo, la mayoría de la gente normal no utiliza cifrado en su ordenador, o sea que tampoco, a mi juicio no se pierde nada, ¿sabes? Recuperación y FSCK, menos propenso a la corrupción lógica por code, herramientas de chequeo más jóvenes y mejor prevenir con scrubs y backups, ¿vale? Es decir, te recomiendo que hagas un backup de todo lo que tengas y que no confíes en esto, ¿vale? Roadmap y futuro, mejoras continuas de rendimiento, proceso hacia el cifrado nativo y se está trabajando digamos, afianzar este sistema de archivos y también en RAID avanzados. Errores comunes a evitar, usar RAID 5 o 6 para datos críticos, acumular snapshots sin política, incorporar scraps en arrays redundantes. Trade-offs de diseño, copy on write, cuando integridad y snapshot versus fragmentación, gestión integrada versus complejidad y rendimiento pico versus funcionalidad, ¿vale? Bien, aquí te dejo unos cuantos checklists de decisión y es sobre acerca que si necesitas hacer rollbacks, si requiere integridad con autocurado y tu carga sufre de fragmentación o latencia, ¿vale? Aquí te dejo una serie de mitos y realidades y te dejo aquí el resumen de 6 ideas. Copy on write habilita snapshot de integridad, su volumen es igual a flexibilidad, compresión ahorra espacio, scraps pasa RAID 1 o 10, resiliencia y evitar RAID 5 y 6 y backups externos imprescindibles, ¿vale? Bien, pues muchas gracias por escuchar, bueno, por ver este vídeo, porque esto en un principio va a ser un vídeo, no sé si lo subiré como en formato podcast en algún momento. Muchas gracias por todo y sin más me voy despidiendo, ¿vale? Un saludo y hasta la próxima, chao.